al maestro Paco Cruz. Con él voy a analizar este comunicado que circula TV Azteca, la TV Azteca de Ricardo Salinas Pliego, la TV Azteca en donde trabaja Javier Alatorre, Manuel López San Martín y todos estos personajes. Dice así el comunicado. Yo lo vi por primera vez desde que leí a César Gutiérrez Priego en redes sociales. A ver cómo me ayuda el maestro Paco a entender esto que nos señala que están en problemas económicos en TV Azteca, quieren pagar a sus deudores, ¿de qué se trata? Miren, dice, inicia TV Azteca proceso de reorganización. Ante los retos de una industria dinámica, la transformación del ecosistema publicitario, el crecimiento del mundo digital, la presión derivada del pago de licencias en 2018, el impacto del COVID-19 y el pago total de los impuestos al SAT este año, los accionistas aprobaron la reorganización de sus pasivos mediante un concurso mercantil voluntario. Esta estrategia permitirá a la compañía garantizar la continuidad de sus operaciones a largo plazo para seguir cerca de sus audiencias, colaboradores y clientes. Escuche con atención, voy a tratar de ser lo más contundente, porque aquí hay que ver más allá, hay que entender más allá de lo que nos quieren decir. Ciudad de México, 26 de febrero de 2026. Como es sabido, en los últimos años, la industria de la televisión en México y a nivel global ha enfrentado transformaciones profundas como la evolución del mundo publicitario y la irrupción transversal del ecosistema digital. Ah, entonces no somos tan insignificantes como desde TV Azteca han dicho personajes como Irving Pineda, que se pone a llorar cada vez que le gritan más youtuberos, menos chayoteros. Entonces no somos tan irrelevantes. Fíjese nada más cómo inicia el comunicado. Dice, adicionalmente al entorno internacional, la empresa enfrentó retos financieros importantes, desde el desembolso de más de 3.800 millones de pesos por las licencias en 2018 hasta la pandemia del COVID-19 que impactó la inversión publicitaria y afectó las ventas. Asimismo, en 2021 se inició un proceso responsable para reorganizar sus compromisos financieros, incluida su deuda en moneda extranjera. Desde entonces ha privilegiado el diálogo para alcanzar un acuerdo justo, acorde con las circunstancias que atraviesa la empresa. A todo lo anterior se suma el pago de los impuestos al Servicio de Administración Tributaria, el SAT, el pasado mes de enero, que fue liquidado en su totalidad, lo que implicó otro impacto financiero significativo. A ver, no, no fue un pago total, no fue liquidado en su totalidad. Dio un adelanto de 10.800, bueno, digamos entre 10,000 y 11,000 millones de pesos. Lo último en lo que me quedé yo es que quedaban pendientes 18 paguitos, pequeños paguitos, nótese mi sarcasmo, para que cumpliera con lo acordado. Entonces, ¿de qué me hablan de liquidar en su totalidad lo que le adeudaba en impuestos al SAT? Bueno, dice, frente a este escenario complejo, son necesarias una serie de estrategias y acciones decisivas enfocadas en sanear sus finanzas y ordenar integralmente sus pasivos. Es por ello que como parte de los acuerdos alcanzados en su Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del día de hoy, o sea, ayer, fue aprobada la reorganización corporativa, operativa y financiera de la compañía y sus empresas subsidiarias mediante un concurso mercantil voluntario cuya solicitud se presentará en los próximos días. Sobre este mecanismo legal, Rafael Rodríguez Sánchez, director general de TV Azteca, comentó: el concurso mercantil permite, con la supervisión de un juez, reordenar de manera estructurada y equitativa los pasivos de una empresa de acuerdo con su capacidad de pago. Se trata de una herramienta de última instancia que busca preservar el valor de la compañía, asegurar la continuidad de sus operaciones y facilitar el cumplimiento ordenado de sus obligaciones sin interrumpir su funcionamiento, lo que demuestra una decisión responsable por parte de la empresa. TV Azteca mantiene su compromiso de fortalecer sus eficiencias financieras y operativas con el objetivo de garantizar su gran capacidad para generar y producir contenidos de alta calidad. Yo tengo otros datos. Y relevancia. Yo tengo otros datos que le permitan seguir acompañando a México en el vasto mundo multiplataforma en el largo plazo. Yo tengo otros datos. Así firma Luciano Pascoe, relación con prensa de TV Azteca.
Tengo entendido que este proceso de reorganización lo hacen las empresas para evitar la quiebra o para evitar pagar lo que deben. Mi querido Paco, maestro, te saludo con mucho gusto. Mi querido Jaime también va llegando también ya a la transmisión en vivo y en directo de YouTube. El maestro Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros como Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, y tiene en su haber libros de referencia como Tierra Narca y La Guerra que nos ocultan, y el maestro Jaime Hernández, décadas como corresponsal mexicano en el extranjero, como corresponsal de guerra, fundador y conductor de su espacio en YouTube, que me tienen que ayudar a apoyar. Amor con Amor se paga, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, en donde está junto a Hildy, su compañera de vida, dando la batalla ahí en No Apto para Cínicos. A ambos, buenos días. Mi querido Paco, híjole, yo pensé que iba a terminar la semana tranquilita, va, viernes, vámonos. No, pues hay que analizar esto de TV Azteca, que pues tiene que poner en una situación muy incómoda a Ricardo Salinas Pliego, porque tiene que aceptar que la irrupción del mundo digital los sacó de balance, y nada más faltó que chillara porque ya no le pagan publicidad oficial desde Presidencia de la República. Pero bueno, dicen algunos que es el karma. No sé, mi querido Paco, a ver, te escucho. Después escuchamos a Jaime. Buenos días. Vicente, ¿cómo estás? Jaime Hernández, buenos días. Y si no apoyan a Jaime Hernández en No Apto para Cínicos, por favor, apoyen al traductor de Yago Batusay. Pero, Vicente, fíjate, de pronto, y Jaime no me dejará mentir, de pronto aparecen en el escenario conceptos o palabras que no nos dicen casi nada. Concurso mercantil, por ejemplo. La otra es pasivos. Entonces, pues déjame empezar nada más por los pasivos. ¿Qué es un pasivo? Es una deuda, punto, ¿sí? Algo, una obligación financiera que tienes que cumplir, o que la empresa adquirió una deuda y no, y ahí está. Ese es un pasivo. Le debes a alguien más una transacción anterior que hiciste, un préstamo, una compra, impuestos. Esos son los pasivos, Vicente, deudas. Eso significan. Así que son temas que debes liquidar en el futuro a los plazos que hayas ido con el banco. Por ejemplo, si tú vas al banco a pedir, una persona cualquiera va al banco a pedir 5,000 pesos de préstamo, o un préstamo de 5,000, es un pasivo. Un pasivo que es una obligación financiera que tienes que cubrir. Sí, hay de corto plazo, de mediano o de largo plazo, que es pasivo no corriente. Y puedes tener pasivos bancarios con proveedores. Tienes una papelería y alguien te va a dar crédito a 6 meses, lo que sea. Puede ser un pasivo, una hipoteca, ingresos diferidos, o pueden ser gastos acumulados. En una casa común y corriente tenemos pasivos todos los días. Vicente, vas al mercado y tienes tu marchanta y no tienes dinero, pero tu marchanta te fía. Te dice, bueno, mañana me pagan los 50 pesos que me debes. Es un pasivo. Todos los pasivos son deudas, Vicente. Y luego nos vienen a decir, vamos a entrar en concurso mercantil y vamos a presentar el documento a la brevedad. ¿Qué es un concurso mercantil? Bueno, primero sí, es una medida legal en la que tú pides la intervención de un juez cuando no tienes dinero, punto, así. Cuando no tienes dinero le dices a un juez, ayúdame, porque no puedo pagar, pero sí quiero pagar. Ya dijiste la palabra clave hace rato, debo, no niego, pago, no tengo. Pero conlleva ciertas trampas el concurso mercantil. Le estás diciendo a un juez, ayúdame porque quiero seguir vivo, pero es una trampa, porque eso quiere decir que estás a un paso de la quiebra. Nosotros tenemos un caso muy reciente que nadie lo recuerda porque es una línea aérea. ¿Te acuerdas de Interjet?
se declaró en concurso mercantil y nunca pudo salir del concurso mercantil, así que terminó declarándose en quiebra. Así que el concurso mercantil es una medida en la que tú le pides al juez, ayúdame porque debo mucho dinero, pero no tengo. No tengo, y te puedo explicar 50,000 cosas que la irrupción de los youtubers, para no decir digital, la irrupción de youtubers me quitó muchos clientes, ¿sí? La irrupción del mundo digital, pues es esto, las plataformas digitales noticiosas, y está reconociendo ahí que Ricardo Benjamín Salinas Pliego o Grupo Salinas está reconociendo que TV Azteca perdió, si no es que decenas de miles, perdió millones de televidentes. Así que ahí tienes ya varios puntos. Cuando lo juntas, tú dices concurso mercantil. No tiene dinero, está pidiendo que un juez le ayude para no declararse en quiebra y para que le digan a sus acreedores, ¿sabes qué? No tiene dinero, así que no te puede pagar. Así que un interventón, el juez va marcando fechas para cuando decidas pagar o puedas pagar. Está pidiendo protección legal para no pagar. Ese es el concurso mercantil, pedir protección a un juez para cuando no puedes pagar, Vicente. Así que sí, está evitando que la empresa desaparezca, pero el punto central es que no puedes pagar, que no tienes dinero. Aquí lo dijimos muchas veces, Vicente. Norman lo dijo, Jaime lo dijo, tú, yo lo dijimos, no tiene dinero. Oye, Paco. Se quiso hacer sí, Vicente. A ver, voy a incluir como abogado del diablo la opinión de Manuel López San Martín, uno de las peones mascotitas de Ricardo Salinas Pliego. No es verdad, por más que lo repita la 4T. TV Azteca cumple y cumplirá sus obligaciones en tiempo y forma. El concurso mercantil es un mecanismo legal para reestructurar deuda, no quiebra. Seguimos al aire, fuertes y operando con normalidad. Nada más por mero ejercicio periodístico de objetividad e imparcialidad, mi querido Paco. Sí, Vicente, pero dice lo mismo que estamos diciendo, no tiene dinero, quiere reestructurar todas sus deudas y la reestructura significa que le digas al juez, pues puedo pagar dentro de 5 años y eso incluye los impuestos. Por eso hice pasito a pasito, Vicente, cuáles son los pasivos. Y los pasivos son también de impuestos, deudas fiscales. Así que está pidiendo, o va a pedir, todavía no lo presenta, dice, va a pedir va a declarar el concurso mercantil, o sea, va a pedir la intervención de un juez. ¿Para qué? Para que el juez le ayude a no pagar. Ese es el punto central. Lo pueden disfrazar de 1000 cosas, de 1000 palabras, pero tiene 2 fases principales, el concurso mercantil. La primera es la conciliación. ¿Y qué es la conciliación? Llegar a acuerdo con los acreedores de TV Azteca. Es el gobierno, para empezar. Si la conciliación falla, es decir, si el juez le dice, bueno, pues está bien, vas a pagar en 5 meses, y te dice, no, bueno, en 5 meses no puedo, necesito 10 años, que también es un plazo irracional, el juez te dice, puede decidirlo, que haya una venta ordenada de los activos o de todos los bienes que tenga la empresa para pagar las deudas. Y eso es quiebra, Vicente. Técnicamente, lo pueden poner en palabras bonitas, concurso mercantil, pero eso significa una sola cosa. No tiene dinero Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Por eso los accionistas, y cuando digo los accionistas, él es el principal. Los otros tienen un cachitito que son sus familiares y a lo mejor algún amigo, algún allegado de él tiene ahí un 1%, 2%. La realidad es que él es el accionista mayoritario. No tiene dinero. Paco, no tiene dinero. Paco, sí. No seamos injustos con Ricardo Salinas Pliego. Insisto, Manuel López San Martín, por cierto, muy atareado defendiendo al patrón. Por más que las repita el aparato de propaganda de la 4T, sus mentiras no se convierten en verdad. Cabrón, se proyectó, León piensa que todos son de su condición. Quienes quieren ver débil, frágil o en problemas a TV Azteca, quienes se frotan las manos se van a quedar con las ganas. TV Azteca cumplirá en tiempo y forma con sus deudas. TV Azteca está fuerte, sigue y seguiremos al aire, somos imparables. Mira, Vicente, eso decían, Vicente y Jaime, eso decían hace unos meses, tenemos mucho dinero, ¿para qué solicita? Y Jaime no me dejará mentir, el concurso mercantil.
El concurso mercantil es porque no tienes dinero, punto. Ahí está. Y puede Manuel López San Martín pararse de cabeza, hacer maromas, tratar de explicarnos, pero es una sola definición. No tiene dinero y que está pidiendo, o va a pedir, porque todavía no lo presenta, va a pedir la participación o la intervención de un juez para que le ayude a decir a sus acreedores, no tiene dinero, denle un plazo prudente. Pero si eso falla, como va a fallar, porque aquí lo dijimos por meses, Vicente, solo Salinas Pliego y su equipo, que además déjame decirte, y voy a decir la palabra con mucha responsabilidad, es un equipo legal muy pendejo, va. La verdad es esa, Vicente. Ese equipo legal lo llevó a hacer lo que está haciendo, a no tener dinero. No tiene capacidad para pagar, no hay publicidad, los televidentes se le han caído, no tiene ingresos y además él mismo lo reconoce allí en su comunicado. Le están requiriendo en Estados Unidos aquellos inversionistas, ¿te acuerdas? Que invirtieron a través de un banco que controla esa deuda, le están exigiendo. ¿Y qué va a pasar, Vicente? Primero, ya está claro, no tiene dinero. Ese es el punto del concurso mercantil, que es un pasito chiquitito, Vicente. Y hay que ver el caso de Interjet para declararse en quiebra. Punto. Así que no hay dinero. Segundo, lo que está haciendo Ricardo Benjamín, o sea, el equipo legal de Ricardo Benjamín Salinas Pliego es una trampa torpe, porque está pidiendo la intervención del juez, que ya lo hizo en la Ciudad de México, para no pagarle a los accionistas de Estados Unidos. Ahora, tiene un problema grande. Los accionistas de Estados Unidos ya conocen sus trampas y le advirtieron ayer que van a pedir que haya un juicio exprés en Estados Unidos para que les pague. Y ese juez de Estados Unidos va a pedir que embarguen. Eso va a pasar, Vicente. Va a pedir que embarguen a TV Azteca o partes de Grupo Salinas para que le paguen o que lo metan a la cárcel. Entonces lo que está haciendo es, fíjate, primero recurrió a un juez de la Ciudad de México, ¿se acuerdan tú y Jaime? Para no pagar. Ahora lo está haciendo con un juez que determinen las autoridades, pero quiere salir impune, quiere no pagar. La doctrina de este tipo es no pagar. Así que ese es el concurso mercantil y lo que nos resume en ese comunicado que leíste, Vicente, es que no tiene dinero, por más que Manuel López San Martín dé maromas, haga circo a donde pueda. Grupo Salinas no tiene dinero, se está ahogando en deudas y sus abogados y fiscalistas son torpes porque pudieron haberlo hecho hace mucho, Vicente. Entonces, y la otra cosa que es peligrosísima para nosotros, lo que nos está diciendo, no tiene dinero para pagar las 18 mensualidades que debe por cuestiones de impuestos. Así que puede hacer lo que quiera, Ricardo Salinas Pliego puede decir lo que quiera, sus abogados pueden decir lo que quieran. El punto central es Grupo Salinas no tiene dinero para pagar lo que deben y el caso de Interjet es una lección para este país. Y mira, Vicente, nada más rapidísimo, antes de que empiece Jaime, Carlos Bonavides tiene un punto bien importante, Vicente, la imaginación de Pedro Ferriz de Con ya se salió de toda proporción. Es un lunático, va, pero eso me lleva a la siguiente reflexión para darle seriedad al tema. Los periodistas, entre comillas, lo que quiera decir eso con Pedro Ferriz de Con, fantasean, imaginan, mienten o especulan por varias cosas, pero una razón es la deshonestidad. Y aquí le añado otra de mi cosecha, que todo esto es de mi cosecha. Necesitan regresar al viejo régimen porque no tienen dinero, que es el caso Salinas, no tienen dinero. Así que buscan nuevas narrativas tramposas para conectar actos dispersos. Y están recurriendo a su fantasía, a su imaginación. Imagínate, y necesitan darle algo de verosimilitud, diciendo un personaje, y esto fíjate, voy a decir algo porque además me sale de mi ronco pecho, como dices tú, esto nos lleva a la narrativa, por ejemplo, de Anabel Hernández.
¿sí? Un compadre de un tío, de un amigo, me dijo que el presidente López Obrador está vinculado al narco. El testigo allí lo tengo. Bueno, ¿qué hace Pedro Ferriz Recón? Decirnos que tuvo un amigo que estaba volando en ese avión, que transportaban el cadáver de Nemesio Oseguera Cervantes, que le dijo que viajaba gente de la CIA y que la gente de la CIA lo mató. Está la fantasía, ya no solo es periodismo especulativo, está inventando, especulando, mintiendo, está utilizando técnicas de ficción, escenas, diálogo, descripción, para contar mentiras e intentar hacerlas parecer reales de una manera atractiva, alterando todos los hechos. Así que combina elementos de fantasía con elementos que parecen realidad, pero son proyecciones para mentir, Vicente. Así que Carlos Bonavides pone en la mesa un tema que sí es serio. Después Carlos Bonavides ya desvió un poco, pero la verdad es que puso sobre la mesa un tema muy serio porque están buscando regresar a sus viejos apoyos a través de la imaginación mentirosa y tramposa. Y esta es imaginación literaria, Vicente, esa es novela. Cuando por eso yo te decía, esto va ligado a Elena Chávez, a Anabel Hernández, a Raimundo Riva Palacio. Hay fantasía, hay imaginación, digamos, periodística, entre comillas, porque intentan, están creando historias que pretenden que sean atrapantes a través de un tema complejo y sensible humano, ¿para qué? Para satisfacer a un público, pero al mismo tiempo intentar regresar a todos los beneficios pasados, es decir, al chayo. Claro. La subjetividad, ya no digo que es inherente, sino que la verdad, están recurriendo al sensacionalismo y a la presión para decir, yo soy el primero. Así, pero bueno, nada más para reforzar el punto de Carlos Bonavides, que debe agradecerse que lo ponga sobre la mesa, pues hay que decir, es el hombre que encontró el algoritmo que hace presidenta constitucional a Xóchitl Gálvez Ruiz, Vicente. Pero más o menos a mí me gustó la forma que lo puso Carlos Bonavides, y a lo último no me gustó, pero la verdad es que él pone sobre la mesa un tema que requiere toda la seriedad del mundo. Discúlpame, Jaime, por robarme un tiempo, pero hoy la prima hermana presidenta va a aparecer tarde porque está allá en el paraíso, Vicente. Así es. La de Pedro Ferriz es imaginación especulera, mi querido Paco Cruz. Ahí la dejo de tarea. Y mi querido Jaime, para que te sueltes la greña tú también. Por cierto, va llegando el querido Norman Pearl. Le damos la bienvenida. Buenos días, Norman. A ver, nada más para confirmar el punto y después le entras si quieres a lo de Salinas. Ceci, ¿qué dijo Anabel Hernández? Nada más para continuar con esto. ¿Qué dijo Anabel Hernández en uno de sus últimos videos? ¿Tiene el audio? A ver si lo sueltas, Ceci, por favor. Pacto con grupos criminales que hizo Andrés Manuel López Obrador para llegar a la presidencia en 2018 con el cártel de Sinaloa, después lo amplió al cártel Jalisco Nueva Generación. A principios de 2024, el Mencho convocó a sus principales jefes de plaza de toda la República Mexicana a una localidad, a un rancho ubicado en Puerto Vallarta, Jalisco. Y ahí les informó que a petición del gobierno de López Obrador, el cártel iba a apoyar el día de las elecciones presidenciales a la candidata Claudia Sheinbaum. A cambio de ese apoyo, de movilizar, de controlar. A ver. ¿Cómo estuvo? O sea, ya en la cazuela está el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, la foto con la mamá del Chapo. Nunca estuvo, Vicente. Nunca estuvo Jaime y Norman. A ver, ¿cómo que me lleva lo que me trajo? O sea, la chingada. Mi querido Jaime, buenos días, maestro. Ya,
apaguen las luces, yo me voy, mi querido Jaime. López Obrador pactó con el cártel de Sinaloa y luego recibió dinero del Mencho y la presidenta, hoy presidenta candidata, fue apoyada. Mi querido Jaimito, buenos días. Está apagado tu audio, Jaime. Perdón. Decía que Anabel Hernández es una confabuladora, ya no sabe de qué rama agarrarse esta mujer, pero cada vez que se escoña, cada vez que lanza este tipo de pronunciamientos, esta mujer se cae como un chango, se da guamazos y se agarra de la próxima rama y se sigue cayendo. Es increíble esta mujer, de veras que está desquiciada, está enferma, ya no encuentra la manera de seguir. Y yo creo que he encontrado la manera de sobrevivir en este entorno mediático de las redes sociales donde la mentira vale más que la verdad, desafortunadamente, ¿no? Esta mujer es una mentirosa, es una falsaria, que se deja llevar por el dinero, únicamente por el dinero. Si ustedes le echan un vistazo a su página, a sus programas, muchos de ellos realizados con inteligencia artificial, se van a dar cuenta que tiene un buen número de seguidores, ¿eh? Son como esta gente que les encantan las teorías conspiratorias, ¿no? Los extraterrestres, todo. Hay gente que es adicta a este tipo de historias y por tanto siguen a Anabel Hernández, ¿no? Pues hay que jalar esa audiencia para acá, mi querido Jaime. ¿Por qué no lanzamos la presea, así como Beatriz Pajés, con la presea a la teoría más cabrona del año? Pedro Ferriz de Con y el asfixiamiento, el Periodismo ahorcamiento. de imaginación, Vicente. Eso, La presea al periodismo ¿Quién de gana? imaginación. Pedro Ferriz de Con, Elon Musk diciendo que la presidenta solo dice lo que le piden los líderes de los cárteles que diga, o Anabel Hernández, o Beatriz Pajés con... Oye, mi querido Jaime, está cabrón. tu novia, No empiecen con tus cosas. que dice que tienes un rancho y una residencia y que Bueno, no. eso sí es cierto. Tengo un rancho así de esos como los de cabeza de vaca que tarda una hora uno en entrar hasta el casco de la hacienda, mi querido Jaime. No, pero fíjate qué lamentable, ¿no? Que esta mujer se haya convertido en una anécdota, después de haber sido una periodista que más o menos se respetaba, que tenía credibilidad. Dios santo, el dinero la perdió, el creerse influyente, el creerse relevante, la perdió. Y, y lo increíble es que se junta con Carmen Aristegui. Y dices, por Dios, ¿no? Entonces yo creo que esto quedarán en los anales de la historia como lo peor del periodismo en México, ¿no? Y relacionado con el tema de Salinas Pliego, hay que tener en cuenta que hoy un juez en Nueva York tiene que determinar si acepta la petición de los acreedores que le persiguen, que ya le soplan en la nuca a Ricardo Salinas Pliego para que pague los 400 millones de dólares que debe allá. Entonces, no es casual que Ricardo Salinas Pliego, que siente que le aprietan arriba, es decir, en Estados Unidos, haya decidido entrar a un concurso mercantil, básicamente declararse en bancarrota, en insolvencia, ¿no? Y como bien decía el maestro Paco Cruz, mientras un juez determina allá hoy si acaso procede esta petición de los acreedores contra Salinas Pliego, pues nada tonto, se protege con la esperanza de bajo el arbitraje del acuerdo comercial con México, Estados Unidos y Canadá, México pague por él, pero está completamente equivocado. Luego, efectivamente, como dice el maestro Paco, el concurso mercantil no, aunque es un recurso que utilizaron su padre y su abuelo para escaquearse de deudas, para declararse en bancarrota, es casi una marca de familia, ¿no? Así lo hicieron con el grupo Salinas y Rocha.
se declaran en bancarrota y después que vayan pagando otras gentes sus deudas, ¿no? Y mientras tanto, ellos siguen acumulando sus tesoros, sus riquezas, ¿no? No se deshacen de sus bienes inmuebles, de sus yates de lujo, de sus helicópteros y de sus aviones. Pero aquí y ayer estuvo muy interesante el debate que mantuvieron en las redes abogados especializados y señalaban, entre otras cosas, que un concurso mercantil no puede convertirse en refugio de adeudos fiscales, eso está amparado por la Constitución. Vamos a ver qué es lo que dice la presidenta. Supongo que la presidenta ya le habrán informado, ya sabrá qué responder y sospecho que hoy es un día clave para Ricardo Salinas. Primero, por lo que diga el juez de Nueva York. Dos, lo que diga la presidenta. Pero yo sospecho que no le va a salir la jugada porque dudo mucho que un juez se aviente ese trompo a la uña. Es decir, considerar la deuda que tiene con el SAT como, o sea, declarar insolvente a Salinas Pliego y que no puede. Entonces, yo creo que procede. Ahora, también hay críticas severas hacia el SAT y al gobierno de Claudia Sheinbaum, porque consideran que no se le debió demostrar indulgencia, la indulgencia que se le mostró a Salinas Pliego concediéndole una rebaja sustancial, concediéndoles un pago a plazos de sus adeudos. Así es que esto pasa por creer realmente. ¿Se acuerdan cuando la presidenta dijo, qué bueno que el Grupo Salinas decidió venirse a este acuerdo? Pues presidenta, uno tiene que tener mucho cuidado a la hora de lidiar, negociar y pactar con malandros como el señor Ricardo Salinas. Así que yo espero que el juez, que sea el responsable y el encargado, va a haber mucha presión contra ese juez, por cierto, va a haber muchísima presión y dudo mucho que Ricardo Salinas se salga con la suya como ocurrió con sus padres cuando el escándalo del Grupo Salinas que les concedieron todo el beneficio de la duda. ¿Cómo ves tú, mi querido Norman Pearl? Estaba viendo a Milei. No, qué cosa también. Yo no sé cómo digan que están disfrutando lo votado en Argentina. Las declaraciones de Milei son alucinantes, pero lo que le sigue, estoy mandándole a Ceci algunas de estas declaraciones de Milei, que una empresa contamina el río y ¿dónde está el daño? Puede contaminar todo lo que quiera, el agua sobra. Cuando hay escasez nos preocupamos por la contaminación. Ah, no, pues yo chingo mi madre. Pero hay gente en Argentina que diga que está disfrutando lo votado. Y por cierto, mi querido Norman Pearl, también porque lo vi, Javier Hidalgo, al quien le mando un saludo, eh, espero que pronto lo podamos tener por aquí en Sin Censura. Dice Javier Hidalgo que nada es casualidad, que el ataque de Elon Musk, el dueño de X, llega cuando se está hablando en nuestro país, cuando la presidenta pone en las mañaneras el tema de regular la inteligencia artificial y también dar campaña contra los bots en redes sociales. Muy interesante también la opinión de Javier Hidalgo, a quien le mando un abrazo. Mi querido Norman Pearl, te escuchamos. Un abrazo para Javier Hidalgo. Estuvo enfermito, pero creo que ya va bastante mejor. Fíjense que quiero iniciar con el tema de Salinas Pliego. Un concurso mercantil es un procedimiento judicial regulado por la misma ley de concursos mercantiles. Esto se solicita cuando una empresa no puede cumplir de manera generalizada con sus obligaciones de pago. Y se es voluntario, porque él lo pide como algo voluntario, cuando la propia empresa lo solicita antes de que la demanden sus acreedores. ¿Qué significa esto? Debo, no niego, pago, no tengo. Pero ¿qué pasa? Yo he visto, a lo largo de mi vida, he visto varios concursos mercantiles de empresas y USA, me acuerdo muy bien que lo hizo varias veces con sus acreedores bancarios, los reunía y les decía, señores, pues estoy muy mal, no tengo para pagarles, por supuesto no tengo para pagarles a todos, pero yo quisiera hacer un acuerdo con ustedes. Y el acuerdo es
que yo les debo un peso, bueno, pues del peso no puedo pagarle más que 20 centavos a cada quien. ¿Y qué pasaba? Seguía operando y seguía endeudándose y seguía creciendo y seguía poniendo empresas y tal y tal y tal y tal. ¿Qué sucedía con esto? Bueno, pues que los bancos decían, bueno, pues de lo perdido lo que aparezca, ¿no? Y esto es un poquito lo que está haciendo, desde mi punto de vista, TV Azteca. Ahora, hay que decir algo. TV Azteca tiene socios y los socios, sé que Salinas Pliego es mayoritario, los socios responden de manera limitada. Eso significa que un socio responde por las deudas y obligaciones de la sociedad únicamente hasta por el total o por el monto de sus aportaciones. ¿Qué significa? A ver, yo no conozco el capital social de TV Azteca. No sé si inclusive en TV Azteca participen como socios, aparte de Salinas Pliego, también otras empresas del mismo grupo. Habría que ver cómo está conformado esto. Pero este es un preludio de una quiebra. Si no le dan la posibilidad de pagar 20 centavos por peso, o, es decir, y de que sus acreedores, incluyendo los de Estados Unidos, digan, pues de lo perdido lo que aparezca, ¿no? Pues páganos lo que puedas. Pero le permiten seguir operando, porque para ello se solicita inclusive la participación de un juez. Y entonces le permiten seguir operando. Él acuerda o logra acuerdos cómodos y finalmente pues paga lo que puede y paga lo que quiere. Pero insisto, su patrimonio personal no está en riesgo. Y esto es un problema muy grave, porque aquí hay una protección del patrimonio personal. Yo les decía, los socios no responden con sus bienes personales por las obligaciones de sus empresas. Es decir, yo aporté 50 millones de pesos, yo hasta 50 millones de pesos puedo pagar o debo pagar. Lo demás, no pasa nada. Se sobreviene la quiebra. Antes de la quiebra, evidentemente, primero están los trabajadores, después está el fisco, y al último está el resto de los acreedores. Esta ha sido, por lo menos, la concepción y más que nada la experiencia que se ha tenido con empresas que han incurrido en este tipo de concursos mercantiles, ¿no? Fíjense que hablando de la gente que habla por hablar, incurriendo siempre en daño moral, como es el caso de Ferris de con respecto a la presidenta, por ejemplo. También tenemos una denuncia de Carlos Imas, ex esposo de Claudia Sheinbaum, en contra de Xóchitl Gálvez, porque se acordarán ustedes que en el 24, en un debate, habló y puso el video en donde se ve a Carlos Imas y a Bejarano recibiendo dinero de Carlos Ahumada. Pero yo quiero explicar algo que quizá mucha gente no lo tiene todavía muy claro. ¿Hasta dónde llega el delito de carácter personal de personas que en nombre de un partido, en este caso el PRD, recibieron dinero para campañas electorales de parte de un empresario que realmente era un contratista del extinto departamento del Distrito Federal? Por eso salieron de inmediato libres, porque realmente no era un delito grave. En ese entonces, en esa época, inclusive en tiempos recientes, pues llegan empresarios o inversionistas, como le llaman pomposamente, y dicen, yo quiero participar en tu campaña. Y les dan dinero en efectivo o les dan bienes en especie para que de esa manera puedan hacer sus campañas, ¿no? Esto, pues, por supuesto que es ilegal, pero ese dinero que recibieron tanto Bejarano como Carlos Imas, no lo llevaron a sus cuentas personales y eso se demostró después. No aparecieron en sus cuentas de cheques personales.
ese dinero apareció en el PRD. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que se hace? Se acordarán lo que sucedió también con la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, cuando era presidenta municipal de Texcoco. Pues sí, había donativos por parte de trabajadores, ese dinero se recibía y se entregaba al partido. ¿Qué fue lo que sucedió finalmente? Que le impusieron una multa al partido por no declarar esos ingresos. Es como se trabaja, es como se procesa este tipo de problemas. Ahora, la denuncia de Carlos Simas contra Xóchitl Gálvez es por daño moral, insisto. Ana Belén Hernández debe de recibir muchas denuncias por daño moral. Hay mucha gente, hay muchos periodistas, entrecomillados, que deben de aceptar el daño moral, es decir, que incurrieron en daño moral, el mismo Salinas Pliego, en fin, tanta gente, ¿no? Que participa en redes, que aseguran tantas cosas que no pueden comprobar y por tanto están incurriendo en un delito, que es daño moral. Tanto el expresidente López Obrador como la presidenta Claudia Sheinbaum han decidido no establecer denuncias o demandas en contra de nadie. Creen que se afectaría la percepción de la libertad de expresión, pero yo creo que no es así. Yo creo que se deben de denunciar no solo a Elon Musk. Aquí tenemos a muchos denunciables, ¿no? Y creo que la presidenta y el expresidente deben de asumir una posición de defensa que es válida, ¿no? Y que además yo creo que por lo menos se tendría se sentaría un precedente de lo que se puede hacer y que los ciudadanos que están decididos a atacar o aprovechar una libertad de expresión, pues lo piensen dos veces antes de hacer inventos como los hace sistemáticamente este enfermo denominado Pedro Ferriz de Con y su hijo, que son prácticamente lo mismo, ¿no? Aunque se odien entre sí. También, por ejemplo, esa volada, ¿no? Ese bulo, esa exageración que hiciera Azucena Uresti, ¿no? Cuando dice que con motivo de la detención del Mencho se quemaron 300,000 Oxxos. El problema es que solamente hay 24,000 Oxxos. ¿Qué? Se equivocó. ¿Se equivocó? Se equivocó. Sí, por poquito. Quiso decir Oye. 30,000, pero tampoco le alcanzaba, porque son solamente 24,000 Oxxos los que se tienen. Son muchísimos, es cierto. ¿Por qué les costará tanto trabajo decir, oigan, me equivoqué, hay algo que corregir? O sea, con toda honestidad, ¿por qué les costará tanto en esos medios, mi querido Norman? ¿O no les interesa disculparse? Porque no hay consecuencias, simplemente por eso, porque no hay consecuencias. En otros países, en Estados Unidos, en Europa inclusive, hay mayor severidad para cuestionar o para responder ante este tipo de bulos, ante este tipo de mentiras, ante esas calumnias. Ahora, lo decía muy bien el expresidente López Obrador cuando se refería a que la mentira, cuando no quema tizna, o algo así lo decía. Cuando no mancha tizna. Cuando no mancha tizna, y es cierto, porque queda en la imaginaria aquella idea de que tal o cual persona cometió tal o cual delito, que nunca cometió, ¿no? Pero, pues con esa facilidad que se tiene para poder hacerlo, yo tengo muchos años hablando al respecto, diciendo, en muchos artículos yo escribí que el daño moral debería ser castigado con mayor severidad, porque no es agradable que cualquier persona de la noche a la mañana diga que tú hiciste tal o cual cosa, que no lo tenga que demostrar y que encima se quede vigente esta mentira, ¿no? Claro. Y no solo eso, muchísima gente la repite y la repite y la repite, ¿no? Yo me acuerdo de aquella mentira que se repitiera tantas veces, en donde decían que López Obrador era un peligro para México. Bueno, eso era algo muy subjetivo, eso era algo muy abierto, pero tuvo un impacto impresionante, que tanto que Sola, el publicista español, decía que él había hecho, de alguna forma, bueno, de otra forma lo dijo, pero que él había logrado que 30 millones recitaran esa mentira, ¿no? Bueno, así son las cosas. Y así, Claro. inclusive las televisoras, ¿se acordaron ustedes?
lo promocionaban, les pagaban porque lo hicieran, empresarios, les pagaba mucha gente para que dijeran Andrés Manuel López Obrador, peligro para México. Claro. Pero insisto, eso cae en el terreno de la subjetividad y es simplemente una frase, ¿no? Pero ya cuando se habla de hechos concretos, como un Ferriz de Con, que él dice que iba un amigo de él, porque siempre tiene un amigo que estuvo ahí presente, aunque hubieran sido 3, ¿no? Y él dice y asegura que este amigo le comentó que ahorcaron al Mencho un miembro, un agente del FBI. Este tipo está muy, muy enfermo, muy loco. Y bueno, esas mentiras no las detienen. Y va a quedar, insisto, en la imaginaria de mucha gente que vea típica de esas cosas, este tipo de programas, pues va a quedar en el recuerdo, va a quedar en la mente haber oído que realmente, lo dijo Ferriz, que estaba muy informado, que un agente de FBI ahorcó al Mencho, nada que lo mató en el ejército. Entonces, Sí, Norman. no, pues simplemente son cosas que creo que vale la pena dejarlas sobre la mesa porque ya se tiene que hacer algo, ya se tiene que estar en contra de la mentira para lograr hacerla ya disminuir este envalentonamiento de carácter textual o de carácter lingüístico, ¿no? Es decir, no es posible que no descartemos, que no ataquemos como ley ese tipo de delitos que son terribles, a veces muchísimo más perjudiciales que verdades, ¿no? Que verdades exitosas. Así Es es. grave, muy grave. Déjenme poner sobre la mesa esto, por lo que dice Omar García Harfuch en redes sociales. Primero decían que el gobierno de López Obrador tenía nexos con el cártel de Sinaloa. Ahora dice Anabel Hernández que el Mencho financió, o el cártel Jalisco Nueva Generación financió la campaña de Claudia Sheinbaum Pardo. Bueno, a ver qué sacan después sobre el cártel del Golfo. Lo cierto es que continúan los golpes al crimen organizado. Dice Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Federal, que el ejército mexicano, las fuerzas especiales del ejército mexicano, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea Mexicana realizaron un operativo en el ejido Sandoval, Heroica, Matamoros, Tamaulipas, logrando la detención de Antonio Guadalupe N. y 8 personas más integrantes del cártel del Golfo. El principal detenido es señalado por extorsión, secuestro, tráfico de armas, personas y drogas en México y Estados Unidos. El resultado del operativo fue de 9 detenidos, armas de alto poder, incluidos fusiles Barrett, calibre 50, lanzacohetes y granadas, cartuchos, equipo táctico y vehículos. Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República. Y en ese sentido, fíjese lo que me encuentro en la primera plana de la crónica. Dice, México ya cumplió, falta frenar paso de armas desde Estados Unidos. Bueno, con este decomiso que señala Omar García Harfuch, que no solamente detuvieron a miembros, presuntos integrantes del cártel del Golfo, sino armas de alto poder, fusiles Barrett, lanzacohetes y granadas, habría que determinar qué entró. Casi estoy seguro y lo puedo firmar, que algo de ese armamento tuvo que haber entrado de Estados Unidos a México. Y otra cosa, mi querido Paco, para la segunda ronda, todos los caminos nos llevan a Salinas Pliego. ¿A qué me refiero? Fíjate dónde vamos a terminar con el tema Salinas Pliego. No hay dinero. No hay dinero para pagarles a los acreedores en Estados Unidos y por ahí van a decir que no hay dinero ni siquiera para pagarle al SAT en México. Bueno, iniciaron este proceso, ¿cómo le llaman? Concurso mercantil para TV Azteca. Hace unas semanas, meses, la presidenta me corregía y decía, ya no le damos dinero de publicidad oficial a un deudor como TV Azteca. Bueno, pues alguien entenderá, por favor, por qué está el senador del Verde Ecologista, Luis Melgar Bravo, quien encabeza la fracción del Verde en contra de la reforma electoral. Que ha presumido su amistad, algún día estuvo fumándose un puro en el yatezote de Ricardo Salinas Pliego por allá en el Mediterráneo,
que fue director general de Canal 40, de TV Azteca, pues, durante 11 años, quien fue director de Afore Azteca y presidente de Fundación Azteca en Chiapas. ¿Ustedes creen que tenga relación a los problemas de dinero de Ricardo Salinas Pliego su oposición a la reforma electoral? Pues claro, fíjense dónde terminamos en la reforma electoral. Este personaje, pues lo que quiere es que los partidos políticos sigan teniendo dinero, porque como la presidencia de la República ya no le da publicidad oficial, digamos, a TV Azteca, pues ¿de dónde cree que reciben dinero los medios de comunicación? Pues de los partidos políticos. Y si no hay más lana para los partidos políticos y les recortan el presupuesto, pues todos sufren. Bueno, al menos esa es mi lectura, mi querido Paco Cruz. A ver, Vicente, si pensamos que Melgar Bravo, como es su apellido completo, es un senador independiente, pues estamos bien amolados, ¿sí? Él siempre ha sido bancada de Ricardo Benjamín Salinas Pliego. ¿Cuántos senadores dijo que él podía convencer? 7 más o menos, son de su lado. Dijo, yo respondo por mí, pero hay como 7 u 8. Él lo dijo, no lo digo yo, lo dijo él. Fue empleado por muchos años, fue director de una de las áreas de televisión de Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Es un personaje de extrema derecha, es un personaje que ha servido siempre a los intereses de Ricardo Salinas Pliego. Luis Melgar Bravo encabeza una fracción del PBM, pero en realidad encabeza la fracción de TV Azteca en el Senado de la República. Ricardo Benjamín Salinas Pliego, Vicente, siempre ha tenido, siempre se ha preocupado por tener una fracción. En ocasiones fue su hija, porque hay que recordar, Ninfa Salinas Sada fue senadora, fue diputada plurinominal, ¿cierto? Y siempre por el Verde. Así que si alguien quiere separar a Luis Melgar Bravo de TV Azteca, va a ser complicadísimo. Fue director de Canal 40 11 años, fue director de Afore Azteca, fue presidente de la Fundación Azteca en Chiapas, y hay que ver cuántos negocios sucios hizo en Chiapas. ¿Con quién? Con Manuel Velasco Coelho, fíjate, con Manuel Velasco, que era gobernador de Chiapas. Así que allí tienes, y tampoco puedes separar una vez que no está Andrés Manuel López Obrador, Manuel Velasco Coelho va a traicionar la alianza. Bueno, no traicionar, simplemente no va a apoyar a TV Azteca, punto. Así que hay que tener mucho cuidado, Vicente. Luis Melgar Bravo encabeza en este momento, pero tampoco lo separo de Manuel Velasco Coelho. Van a encabezar una revuelta. No solo se trata, y hay que decirlo, bueno, se trata de las plurinominales. Hay que ver qué son Luis Melgar Bravo y Manuel Velasco Coelho. Son senadores plurinominales. Entonces, encabezan por eso, sí, perder privilegios para el Verde, pero no les interesa tanto el Partido Verde, les interesa salvar las alianzas con Ricardo Salinas Pliego. Hay que ver todos los negocios por abajo de la mesa que hizo Manuel Velasco Coelho cuando era gobernador de Chiapas con TV Azteca, con la Fundación Azteca, con las empresas de Ninfa Salinas Sada. Así que, Vicente, ¿para qué cerramos los ojos? ¿Para qué los cerramos? Ricardo Salinas Pliego tiene su bancada en el Senado de la República, y Manuel Velasco, como Luis Melgar Bravo, porque así es su apellido compuesto, van a pelear por los intereses de Ricardo Benjamín Salinas Pliego, y Salinas Pliego va a dar órdenes para dónde deben ir, y ellos van a encabezar, en el caso específico de Luis Melgar Bravo, la candidatura presidencial de Ricardo Salinas Pliego. Por eso no le interesa a Salinas Pliego hablar del PAN o del PRI. Lo que le interesa es finalmente, y por abajo de la mesa, es la candidatura presidencial del Partido Verde Ecologista de México. Así que hay un interés político, hay un interés electoral legítimo, sí, inmoral también, pero pues esa es la apuesta de Salinas Pliego, Vicente. Así que tienes a este tipo encabezando por abajo de la mesa, y desde ahora, la candidatura o una eventual candidatura presidencial de Ricardo Salinas Pliego.
y Salinas Pliego está haciendo la lucha por su parte. Sí, y primero buscando la protección judicial para decirle al gobierno, pues sí te debo, pero no te voy a pagar. Fíjense, Norman dijo algo bien importante. Dijo algo bien importante, de lo perdido, lo que aparezca. Así que les va a decir, pues recuerda, los bienes, ya lo dijiste también tú, los bienes personales de Salinas Pliego no se pueden tocar, que ya los escondió hace mucho. Hay que ver toda su relación en los papeles de Panamá, por ejemplo, en varios papeles que aparecieron, y aparece siempre el nombre de Salinas. Hay que ver investigaciones en España, cómo lo relacionan con los paraísos fiscales para evadir impuestos, para esconder su fortuna. Ricardo Benjamín Salinas Pliego tuvo años para esconder su fortuna en paraísos fiscales. Los conoce muy bien, así que no lo pueden tocar. Y pueden tocar, ¿qué? Pues lo que tengan en concurso mercantil, los bienes empresariales, ¿sí? O corporativos, por llamarle así. Finalmente lo que puede pasar es que haya una intervención en una quiebra, y van a decir, pues no tiene nada TV Azteca, no tiene nada Salinas Pliego, o Electra, o cualquier otra empresa de Salinas Pliego. Así que pues le pueden quitar la concesión. Si no le interesa, pues finalmente está en camino para declararse en quiebra, Vicente. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, pero finalmente el punto central es que no le pueden quitar nada, excepto al final, que sería lo recomendable, quitarle o intervenir primero, no sé bajo qué contexto o bajo qué figura, intervenir TV Azteca, que es la que va a entrar en concurso mercantil, y es la que puede declararse en quiebra, Vicente, y ahí puede intervenir el gobierno. No sé hasta cuándo, no sé qué plazo, o sea, habría que ver si no llega a acuerdos extraños con el juez, pero para mí, sobre todo, habría que ver qué pasa con el litigio que tienen en Estados Unidos, Vicente. Así que es un conjunto de problemas que tiene, pero todavía está buscando a través de caminos o chicanadas o extralegales, mantener TV Azteca, Vicente, pero bueno, eso es lo que vamos a ver en los próximos meses, Vicente, Jaime y Norman. Mi querido Jaime, estoy revisando lo que escribe Roberto Velasco. Ayer hablábamos de la respuesta inmediata, ¿no? De Cancillería. Por cierto, tengo entendido que hoy inicia un proceso de investigación en consulados como el General de México en Los Ángeles sobre lo que está pasando al interior de los consulados, y le agradezco la atención que le está prestando Cancillería y la propia presidenta a las denuncias que hemos presentado. Hoy tengo entendido que inicia ese proceso. Me lo dijo una de mis fuentes, diría Riva Palacio. Roberto Velasco escribe en redes sociales: distintos medios como Associated Press, la prensa asociada, el New York Times, Reuters, entre otros, o Reuters, informaron que a raíz del operativo de nuestras Fuerzas Armadas en Jalisco se detectó un gran número de publicaciones falsas en redes sociales con el propósito de desinformar y generar miedo. Ante esta situación son de gran relevancia fuentes confiables como el Gabinete de Seguridad y la Embajada de México en Estados Unidos. En momentos retadores hay que informarse a través de cuentas oficiales y canales institucionales. Para aquellos que dicen que yo estoy por la censura, pues aquí está, ¿no? Una campaña de publicaciones falsas en redes sociales con el propósito de desinformar y generar miedo. Mi querido Jaime, pues ya llevamos algunos temas ahí concatenados en la mesa. En esta segunda ronda te escuchamos. Sí, solo déjenme rebañar el plato del tema de TV Azteca y Ricardo Salinas, porque creo que es importante esta reflexión. No porque lo diga yo, sino porque hay que tener un poco de memoria histórica. Hay que tener en cuenta que TV Azteca es un corporativo que Ricardo Salinas adquirió para convertirlo en trinchera de su, no solamente para enriquecerse, sino sobre todo para participar y tener una tribuna política, para destruir a sus adversarios, para pactar con sus aliados. Vimos innumerables muestras de ello cuando, ¿se acuerdan? En la década de los 90 atacó a Cuauhtémoc Cárdenas cuando era regente.
encubrió parte del asesinato de Paco Stanley cuando Samuel del Villar, entonces procurador, denunció que desde TV Azteca le habían pedido que por favor que no mencionara los problemas de adicción de Paco Stanley. Y luego a Samuel del Villar, que era un hombre incorruptible, que no aceptó, le montaron ahí un escándalo diciendo que Samuel del Villar había estado detrás de un atentado contra Lili Telles, en fin, esto que sirva de antecedentes para que vean cómo se las gasta Ricardo Salinas Pliego, que considera a TV Azteca su trinchera mediática y su trinchera política. En muchos sentidos, yo creo que Ricardo Salinas Pliego quiere parecerse mucho a Donald Trump, aspira al poder político, entrampa, engaña, se va a la quiebra, es el modelo que está siguiendo Ricardo Salinas Pliego y yo espero que el gobierno de México ponga atención en este personaje que realmente considero muy peligroso por los valores que representa, por su falta de ética. Lo que es más, yo creo que el señor Ricardo Salinas Pliego no debería estar al frente, no debería tener un consorcio como TV Azteca, que es un medio de comunicación de alcance nacional. Dicho esto, paso a lo segundo. Yo creo que, y esto tiene mucho que ver con el debate que hemos tenido, un debate inacabado sobre el tema de los medios de comunicación del Estado, las capacidades que tiene el propio Estado para responder ante este mare magnum de las redes sociales, las campañas sucias, las campañas negras. La presidenta Roberto Velasco pone como referencia, como fuentes oficiales, el gobierno de México y la Embajada de México en Estados Unidos. Y la pregunta que yo me hago es, ¿realmente la Embajada de Estados Unidos en Washington tiene las herramientas, tiene el personal preparado para responder a este tsunami de cuentas que desde Estados Unidos y desde todas partes atacan al gobierno de Claudia Sheinbaum? ¿Realmente ha sido suficiente la cobertura de medios del Estado? Yo, francamente, durante el operativo de captura o neutralización del Mencho, yo no vi a los medios del Estado. Los que se llevaron la nota fueron los medios corporativos como Televisa, porque los canales del Estado no estuvieron presentes. Seguimos teniendo serios problemas de cobertura con los medios del Estado. Pues ya podrán decirse que no tienen los recursos necesarios ni el presupuesto necesario, pero yo creo que es una asignatura pendiente de este gobierno, el que no tengamos, para mí es lamentable que yo tenga que recurrir a medios privados y los canales del Estado que tendrían que estar ahí presentes en primera línea de cobertura, no lo están. Ellos generalmente llegan con 3 días, 4 días de atraso para cubrir la nota, hacer el análisis, por cierto, bastantes, no sé, elementales. Entonces, yo creo que sí hace falta un rearme del Estado para hacer frente a estas campañas, porque, miren, la verdad, es que las redes sociales, programas como Sin Censura, programas como No Apto para Cínicos, las charlas astilladas las charlas del maestro Paco Cruz y otros youtubers, hacemos lo que podemos y en la medida de nuestras necesidades, porque estamos convencidos del peligro que representa esto. Las muchas campañas de desestabilización contra este gobierno que representa, ahora sí que este gobierno representa quizá la amenaza más grande para esas grandes corporaciones, para esos gobiernos que consideran que las fronteras ya no deberían de existir cuando se trata de acceder a fuentes energéticas como el petróleo, el litio, el carbón, todo, todo, todo. En fin, yo creo que este gobierno desafortunadamente no ha hecho el trabajo necesario y de repente cuando ellos dicen, pues vamos a organizar el segundo foro de las redes sociales y te dan un foro y te dan del contentillo, vale, ándele muchacho, para que se quede usted tranquilo. Por cierto, yo anuncio desde ahora que no voy a acudir a ese foro
porque creo que, y yo sé que tú estás a favor de ese foro, Vicente, pero yo no voy a acudir porque mientras el gobierno realmente no haga un trabajo de compromiso en serio para buscar un rearme de todo lo que es la infraestructura informativa que defienda los intereses del Estado mexicano, yo no me voy a quedar satisfecho y no van a dar de contentillo con un segundo congreso que nos llevan, como dirían los críticos, a darnos tortilla con huevito. No, la verdad es que no, 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 no. Es mi opinión, espero que la respeten. Pero creo que sí tenemos un serio problema ahí, caballeros. Y claro que la respetamos, mi querido Jaime, a pesar de que yo soy uno de los organizadores del primer foro y que junto a compañeros de lucha informativa estuvimos promoviendo precisamente este encuentro en Palacio Nacional, pero claro que respetamos tu opinión. Por cierto, para seguir comentando, fíjense nada más bueno, la estrategia, ¿no? Exhibimos ahorita a Anabel Hernández diciendo que el cártel Jalisco Nueva Generación financió la campaña de la hoy presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Quién retoma los dichos de Anabel Hernández? La derecha diario de Javier Negre. Urgente, narcopartido. El desgraciado Fernández Noroña habría recibido 20 millones de dólares del Mencho para financiar la campaña presidencial de Sheinbaum en 2024, a quien apoyó promoviendo su voto en zonas de influencia del cártel, según una investigación de Anabel Hernández. Ah, cabrón. O sea, ¿qué pedo con esto? O sea, lo dice Anabel, no te escucho. Ellos se citan entre ellos, Vicente. Pues sí, es lo que ayer le decía a Máximo Allende, que me entrevistó en su canal, en su informativo subjetivo. Si no cerramos filas, el pinche dinosaurio nos va a morder la cola. Ojo, tanto que decimos que estamos en una guerra entre medios tradicionalmente chayoteriles y medios independientes y alternativos, aguas con esta estrategia. ¿Quién lo publica? Anabel Hernández. ¿Dónde publica Anabel Hernández? En la Dolce Vele y con Carmen Aristegui. ¿Dónde la retoman? En la Derecha Diario. ¿Qué dice? Narcopartido, que a Noroña le dieron 20 millones de dólares. Miren, yo que conozco a Gerardo, a menos que pinche Gerardo no invita ni el café, ni la concha con nata en el Cardenal, porque es muy marro, muy pinche tacaño. O sea, nótese mi sarcasmo, pues, nótese mi sarcasmo. Y otra cosa que quería poner sobre la mesa, porque fíjense que estaba viendo las declaraciones, aquí lo tengo, a ver si la encuentro por aquí. Las declaraciones de el presidente municipal de Ecuandureo, así se dice, Ecuandureo, Jorge Luis Estrada Garibay. Le arrestaron a 11 elementos, incluido su director de la policía, por presuntamente colaborar con el cártel Jalisco Nueva Generación. Dice el presidente municipal de Ecuandureo, no sabía, lo sostengo, yo lo que he hecho es trabajar por mi municipio. Bueno, está bien. El problema es que así como este municipio, aparecen en una lista de supuestos coludidos en la nómina del Mencho, muchos. Y se me viene a la mente el caso de Carlos Manso en Uruapan, Michoacán. ¿Qué tan corrompidas están las fuerzas municipales? ¿Qué tan vinculadas están con el crimen organizado? ¿Qué tan mal pagadas las tenemos? Ojo, ¿en qué situación están las policías municipales que a la primera de que les estiran la mano lo agarran? No estoy encontrándole pretexto a esa vinculación a autoridad, crimen Y organizado. estatales, Vicente, y estatales. Pero ojo con esto que se está destapando, ¿no? O que debería de llevarnos a destapar y por lo menos a identificar la situación. Ahora sí, perdón, mi querido Norman Pearl. Fíjense que esta madrugada, porque no podía dormir, y me puse a ver un poco alguna información en X, sale un video de un joven, muy jovencito, alertando a un familiar
que no se meta al narcotráfico. Esto fue por un teléfono que fue encontrado tirado en un pueblo de Jalisco, justamente con esta intervención del ejército. Se encuentra, no sé quién se encontró el teléfono, pero sacan el video donde le dice a un familiar, no te metas en esto, mejor ponte a estudiar, ¿no? Muy joven, la verdad, es un video muy pequeñito de unos cuantos segundos. No lo registré ni lo retuiteé, pero sí me llamó mucho la atención la reflexión que se está haciendo, ¿no? Los riesgos que tiene. La presidenta lo ha dicho en muchas ocasiones, que inclusive yo, cuando daba clases de finanzas y hablábamos de los mejores negocios, yo les decía, bueno, los negocios más rentables son los de más alto riesgo. Inclusive citaba yo al narcotráfico, ¿no? La presidenta ha sido muy enfática, lo ha dicho siempre, que lo importante es que esos jóvenes no sean atraídos por el narcotráfico, porque inclusive lo decía en el video este muchacho, muy jovencito, decía, pues no hay ni coches, ni morras, ni nada, ¿no? Pero lo dice lamentándose. Terrible lo que está pasando. Fíjense que yo coincido que la mañanera, a pesar de su rating, a pesar de su fortaleza, a pesar de que es producto de una creatividad del expresidente López Obrador para poder defender a sus gobiernos, lo hizo cuando fue jefe de gobierno y lo hizo ahora como presidente de la República y lo sigue la presidenta Claudia Sheinbaum, es insuficiente. Y no sé, pues se me ocurre, si TV Azteca eventualmente queda a la deriva, hace la liquidación del personal, etcétera, pues en buena medida el Estado podría echar mano de este medio, aprovechar obviamente la concesión, que es del pueblo de México, y la infraestructura que pueda tener TV Azteca a lo largo del país, que debe ser importante, pues no sé, crear un supercanal del gobierno, simplemente para difusión de actos de gobierno, difusión de obras del gobierno, difusión de ideas que surgen dentro del gobierno y que surgen también de la población para que puedan ser difundidas de una manera razonable, objetiva, decente, honesta, ¿no? No como se hace a través de la televisión privada, que toda en buena medida, es decir, si hablamos de los grandes corporativos, pues son privados, ¿no? Los pequeñitos, la televisión que se tiene, los canales que se tiene son, por parte de esas, son muy pequeños y todavía hay cierto temor a hacer uso, yo diría que objetivo de este privilegio de comunicar a través de estos canales estatales, ¿no? Así que es importante, muy importante que se considere la posibilidad de difundir la verdad, por lo pronto, a través de la unión. Tú lo hiciste ya en otra ocasión, has insistido mucho, Vicente, en este tema, de unir a todos los youtuberos, a todos los periodistas independientes para defender al país, no solo al gobierno, defender al país y defender a todo aquello que represente un lazo de unión entre todos los mexicanos. No quiero pasar por alto, porque sé que ya va a terminar el programa, no quiero pasar por alto que Hillary Clinton ayer compareció ante el Congreso sobre el tema de Epstein y ella hace una crítica al Partido Republicano porque esta declaración que hizo se mantuvo privada, fue durante 6 horas y media si no mal recuerdo, y no se le dio difusión. Ella quería que se le diera difusión. ¿Por qué? Porque en este lugar ella niega absolutamente haber tenido algún nexo con Jeffrey Epstein, pero a quien no puede disculpar es a su marido, quien aparentemente este mismo día va a comparecer. Así que bueno, pues los grandes personajes siguen participando, siguen compareciendo. Algunos ya están siendo sancionados o autosancionados por su conciencia, renunciando a posiciones importantes como aquel que fuera
embajador de Noruega en Estados Unidos, y diferentes personajes que ya se están aceptando su culpabilidad con estas renuncias. Por último, quiero agregar que los cónsules y embajadores, pues sí, han actuado con despotismo. No es nada más el caso. Vi con mucho detenimiento la entrevista que tuviste con el cónsul general en Los Ángeles, pero recuerden que recientemente se tuvo también algunos comentarios, algunos testimonios del personal de la Embajada de México en la Gran Bretaña con sede en Londres, en donde se quejaban amargamente de la ex embajadora, una priista natural rescatada por el expresidente López Obrador, y además una mujer, pues entiendo que es chiapaneca, que viene de una fusión por ahí de políticos priistas de antaño, ¿no? Así que esto se debe de revisar en diferentes sitios y sobre todo, se debe dar voz a los funcionarios que trabajan en estas dependencias del gobierno, que son a los mexicanos que están en el exterior, en cualquier país que sea, más aún en donde la persecución es terrible, como suele ser en los Estados Unidos, mis queridos Vicente, Jaime y Paco. Sí, sobre eso quiero decirle a la gente que confía en nosotros, ojalá que no confíe a ojos cerrados, como siempre se lo hemos pedido. Quiero decirles que me han informado que se iniciará una revisión integral de quejas en todos los consulados ante la insistencia de nuestras denuncias con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Ojo, no me lo estoy inventando, me lo están diciendo. Una revisión integral de quejas en todos los consulados. Y que se ha revisado también algo que le planteaba al cónsul general de México en Los Ángeles, que se han revisado los casos de parentesco, de esto que les decía yo, si no se trataba de nepotismo, y me dicen que se trata de personal del Servicio Exterior Mexicano que fue adscrito para evitar separación familiar, que es una práctica normal en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Lo que me lleva a pensar que se necesita una transformación también. O sea, no porque se esté haciendo es correcto, y no porque se esté haciendo nos deberíamos de callar. Porque si hay privilegios, si hay un trato preferencial al interior, porque fulano es esposo de, o fulana es esposa de, pues se tiene que transformar, se tiene que cambiar. Y bueno, yo agradezco a la gente que está buscando hacer la diferencia para que mejoren las cosas en consulados y embajadas. Gracias por confiar en las denuncias que presentamos, gracias por confiar en lo que decimos desde esta trinchera independiente y alternativa. Una última ronda breve, si les parece, mi querido Paco. Estados Unidos le ha pedido al personal de su embajada en Israel que quiera irse por riesgos de seguridad, que lo haga hoy. Ayer en una conferencia de prensa también exhibieron a J.D. Vance, que por cierto anuncia castigos al gobierno de Minnesota por oponerse a las redadas y a los operativos de ICE. No les darán dinero del Medicaid o no les harán llegar tanto como a otros estados. Y a la pregunta de Irán, me llamó mucho la atención que J.D. Vance no quiso responder. ¿Por qué están a punto de una maniobra militar para evitar que Irán haga bombas nucleares o armas nucleares? Pues que no, ya había habido una destrucción de las capacidades de Irán que presumió el año pasado Donald Trump, y dejaron frío a J.D. Vance, bien por los periodistas que dicen, a ver, ¿cómo es que van a atacar a Irán? ¿O es casi inminente un ataque en Irán? Pues si ya habían dicho que estaban destruidos en su momento las instalaciones nucleares de Irán. ¿Miente el gobierno de Trump en el 2026 o mintió en el 2025? Bueno,
de las cosas que voy dejando ahí. Ah, y por cierto, nada más por no dejar, si me permites, Paco, Jaime, Norman, lo que dijo ayer la presidenta, si nos quieren ayudar desde Estados Unidos, que nos ayuden deteniendo el tráfico de armas. Estamos cumpliendo nosotros, cumplan desde el norte, porque esto sale en todos los análisis serios. ¿Cómo es que hay tantas armas en México? Si en México, por cierto, no se permite la aportación de armas, no se puede comprar con tanta facilidad armamento, pues el problema viene del norte. A ver, ¿qué dijo ayer la presidenta, mi querida Ceci? Es algo que hemos estado pidiendo a Estados Unidos. Bueno, desde el gobierno del presidente López Obrador. Y fíjense la diferencia, porque en el periodo de Calderón, ¿cómo se llamó aquel operativo? Rápido y Furioso. Que nunca hubo responsables, por cierto, ni de Estados Unidos ni de aquí. O sea, ingresaron armas de Estados Unidos a México, supuestamente con unos chips para ver a dónde se iban a ir. Imagínense nada más. O sea, ¿y qué fue lo que hicieron? Las recibieron los grupos delincuenciales, le quitaron el chip y las usaron. ¿Pero quién promovió que entraran? El gobierno. Pues imagínense. El gobierno del presidente López Obrador, al contrario, puso 2 denuncias en Estados Unidos por la entrada de armas a México, a las armadoras y a las vendedoras. Y nosotros, en el entendimiento con Estados Unidos, uno de los puntos centrales es que ellos disminuyan la entrada de armas a México. Entradas que son, armas que son muchas de ellas de uso exclusivo del ejército de los Estados Unidos. Entonces, ¿nos quieren ayudar? Nos pueden ayudar de muchas maneras. Una de ellas, paren la entrada de armas de Estados Unidos a México. Estas armas de calibre, de alto calibre, lanzacohetes, pues vienen de allá. Entonces, retomo esto elemento porque central le informaba que disminuye. Retomo esto porque le informaba que Omar García Harfuch estaba anunciando el arresto de personajes del cártel del Golfo en Tamaulipas y hablaba del decomiso de lanzagranadas, de fusiles Barrett calibre 50, granadas, y luego uno dice, ¿y de dónde, apá? Va a darlo precisamente con el señalamiento puntual de la presidenta. Mi querido Norman, vamos con la tercera ronda. Tal vez, si me ayudan un poquito más breve, le recuerdo a la gente que nos está viendo y escuchando en Sin Censura que la mañanera empieza a las 8:30 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México, porque la presidenta está en Mazatlán, Sinaloa, y desde allá será la conferencia matutina. Mi querido Paco. Rapidísimo, Vicente, o en breve. Primero, los consulados. Jaime, como yo, estuve enviado y corresponsal en muchos países. Yo igual, y conozco no sé cuántos cónsules, algunos de ellos son mis amigos todavía hoy, y entiendo eso de la no separación de familias. Si alguien pone un reparo a eso, entonces los consulados se van a quedar sin personal y van a improvisar al que se le pegue la gana. Creo que hay que ser muy cuidadosos con eso y muy responsables, porque el servicio exterior sí requiere leyes especiales, me guste o no, esté de acuerdo o no, porque entonces a quien cuando haya una persona capaz y se ha casado y o casada esa persona y tenga una esposo o esposa trabajando también servicio exterior, hay que tener mucho cuidado, Vicente. Yo ahí sí digo, mucho cuidado, porque tengo amigos que son cónsules todavía hoy. Eso por un lado. Por el otro, mira, lo de Irán, ya lo dijeron ellos. Perdón, tú haces una pregunta interesante. ¿Mintieron antes o hoy? Mienten todos los días y siempre. Eso significa que Estados Unidos no destruyó bases nucleares, o que sí las destruyó, pero para mí tiene un significado nada más. Sí quieren bombardear a Irán,
sí lo van a bombardear y por eso están sacando personal. O sea, hay la intencionalidad de Donald Trump. Nada más hay que ver su discurso del Estado de la Unión, mentira tras mentira tras mentira, y hay que ver cómo cayeron los niveles de aceptación, que están en lo más abajo que se puede, que podían ellos esperar. Así que lo van a atacar como una medida para intentar subir la popularidad de Donald Trump. ¿Van a poder? No. Y el otro, el tráfico de armas. Obama, dicen que no sabía, Obama y Calderón sabían del tráfico de armas, punto. Sí, el rápido y furioso fue un acuerdo presidencial, no podía haber sido de otra forma, por más que lo pinten como lo pinten. Yo he documentado eso, lo llevo en un par de mis libros. Fue una operación de Barack Obama con Felipe Calderón Hinojosa. Y el tráfico de armas no se va a acabar, Vicente, por una razón. Los estados fronterizos con México hicieron del tráfico de armas un eje de su economía. Así que va a ser muy complicado ese problema, como el tráfico de drogas. Estados Unidos tiene varios ejes de su economía. Las armas, uno es el gran armamento que se produce para las guerras, otro es el tráfico de armas a través de la frontera con México y para países que tienen conflictos como el narcotráfico. Es un eje de la economía. Así que no se va a acabar. Nos puede gustar o no, pero ya hay sólidas evidencias. Yo en su momento lo documenté. Por ejemplo, García Luna tenía en sus archivos, fíjate cuánto, en sus archivos tenía el rastreo de 500,000 armas de todos los calibres, que se entregaron en una carrera armamentista del cártel de Sinaloa con el cártel de Jalisco Nueva Generación, propiciado o autorizado y controlado por Genaro García Luna y Felipe Calderón Hinojosa, y ya hay evidencias sólidas de que por lo menos 400,000 armas anuales entran a México de todos los calibres, lanzagranadas, Barrett, lo que tú quieras, de todos los calibres. ¿Por qué? Pues es parte de los ejes de la economía de Estados Unidos y la Asociación Nacional del Rifle en Estados Unidos, tú lo sabes, Jaime, Norman, es un lobby o cabildero fundamental en cualquier época electoral de Estados Unidos, Vicente. Así que van a tener que buscar otra salida. ¿Por qué? Porque el tráfico de armas es fundamental para la economía de los estados fronterizos de Estados Unidos. Vicente, yo ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Nos vemos el lunes. Pasen buen fin de semana, Vicente, Jaime y Norman, y buenos días. Buenos días, mi querido Paco, muchas gracias. Estoy revisando también otras noticias. Fíjense, lo acabamos de advertir. Diario de Yucatán, que están cumpliendo 100 años, creo. El Diario de Yucatán, el periódico de la vida peninsular, una marca de grupo Megamedia. El Mencho habría entregado $20 millones a Gerardo Fernández Noroña para la campaña de Claudia Sheinbaum, afirma Anabel Hernández. Ya no es el diario de la derecha de Javier Negre, ahora es el Diario de Yucatán, y así seguirá. Y esta es la extrema derecha de Yucatán, la extrema derecha del sureste, Vicente. Lo mismo que Negre. Pues ahí está. Ahí está. Solo por dejar clara la estrategia, más clara ni el agua. Le presento a quien lo dice, Anabel Hernández, y los medios que le empiezan a replicar. No le sorprenda que al rato, en esta noche, en Hechos. Ahí lo dejo de tarea. Mi querido Jaime, ¿cómo van quedando cosas en el tintero? ¿Con qué cierras, mi querido Jaimito? Pues desafortunadamente ya en México desde hace mucho tiempo no se penaliza, no hay ningún tipo de condena hacia periodistas que mienten, que difaman. Es muy desagradable ver cómo hay un manto que protege a todo aquel que lanza mentiras, pero esto viene de hace mucho tiempo. Y yo sé que en aras de respetar la libertad de expresión, pues no se ha hecho nada y sospecho que no se hará. Ahora bien, en relación con lo que está pasando en Irán, desde el pasado 20 de febrero, tanto el New York Times como Político desvelaron el plan de guerra de Estados Unidos contra Irán.
Se supone que la inteligencia rusa le filtró los planes a Irán e Irán ya tiene todo el plan de ataque estadounidense, las matrices de objetivos, plataformas de lanzamiento, secuencias de tiempo, es decir, toda la campaña, toda la arquitectura de la campaña, ¿no? Y también es digno de tener en cuenta la decisión del embajador de Estados Unidos en Israel, el señor Huckabee, de pedirle a su personal que se retiraran. China también le ha pedido a todos sus ciudadanos en el área que se retiren. Y la gran pregunta es, ¿hasta qué punto China y Rusia van a apoyar a Irán? Para empezar, China y Rusia están comprometidos con Irán porque Irán es el que le ha estado manufacturando y vendiendo a Rusia los drones que son tan vitales para esta guerra que mantiene contra Ucrania. Se supone que apenas hace, qué sé yo, en 2025, en diciembre de 2025, Sí. Rusia le vendió a Irán 500 lanzadores que se conocen como Manpads Verba. Son de estos lanzadores que son muy efectivos para derribar aviones, misiles. China le da a Irán todos los días información en tiempo real de los movimientos de los buques, de la Fuerza Aérea. Ha detectado la presencia de los famosos F-22, que son aviones de combate estadounidense, que sirven sobre todo para vuelos rasantes, para atacar objetivos de forma quirúrgica. Están estacionados actualmente en la base secreta que Estados Unidos construyó en el desierto de Negev, muy secreta, pero todo el mundo ya sabe que hay una base secreta de Estados Unidos. Y lo increíble es que todavía siguen las negociaciones entre estos dos inútiles que yo no sé, que no tienen ni puñetera idea ni experiencia de lo que son la diplomacia. Me refiero al señor Steve Witkoff y a Jared Kushner, que son los artífices de estas negociaciones que parecen encaminadas al fracaso porque Irán no va a ceder. Estados Unidos, Trump quiere que renuncie a cualquier programa de enriquecimiento del uranio. Irán dice que no piensa renunciar al enriquecimiento, a la vía nuclear. ¿Por qué? Porque Irán utiliza plantas nucleares para suministrar energía eléctrica, no con fines de construir una bomba atómica, mientras que Israel sí tiene armamento nuclear en la base de Dimona. Ustedes, no sé si ustedes se acuerdan, la base nuclear de Dimona en Israel fue una de las grandes disputas que mantuvo desde la presidencia de John F. Kennedy con Israel, porque John F. Kennedy se oponía a que Israel tuviera armamento nuclear. Como estuvo en contra, hay versiones muy contrastadas en el sentido de que el Mossad, junto con varios topos en la CIA, fueron los responsables del asesinato de John F. Kennedy, precisamente por la oposición de John F. Kennedy al desarrollo de armamento nuclear que hoy tiene Israel en la base nuclear de Dimona. Por tanto, esto pinta mal. Se supone que según los planes de que le filtró Rusia a Irán, la guerra podría empezar mañana sábado, pero ya sabemos que todo depende de un personaje tan imprevisible como Donald Trump, como puede ser que sí, como puede ser que no. Hay un riesgo, la gente del Pentágono, los jefes del Estado Mayor, varios generales le han dicho a Donald Trump que por favor no ataque Irán porque eso pondría en riesgo no solamente a los aliados de Estados Unidos en Europa, en Oriente Medio, sino que realmente nos colocaría en la antesala de una tercera guerra mundial. Así es que vamos a ver que cada quien agarre su veladora y que de aquí a mañana o el fin de semana no nos sorprendan estos idiotas con un ataque que ya dijo Irán ya no va a ser considerado como un ataque ni preventivo ni quirúrgico. Irán dice que una vez que Estados Unidos ataque, ellos van a lanzarse con todos. Y pues les deseo a todos ustedes que pasen un bonito fin de semana, descansen, no se apasionen, por favor, desconecten. El mundo es bello, el mundo es hermoso
y nos vemos el lunes en No Apto para Cínicos con mi querida compañera de vida, la periodista Lourdes Salas, a quien conocen como Hildy, y Agobatusa. A las 2 de la tarde, de lunes a viernes, hay que apoyar en su canal a don Jaime Hernández, en No Apto para Cínicos. Ahí siempre el like, ahí siempre las suscripciones y también el apoyo económico, los superchats, para que continúe informando en un programa no apto para cínicos. Mi querido Jaime, gracias. Un abrazo. Mi querido Norman, ¿con qué cierras? Pues realmente es una reflexión acerca de lo que pasa con Estados Unidos y el resto del mundo. A ver, nosotros vimos el asedio que hizo Estados Unidos en contra de Corea del Norte. Trató de persuadirlos de que no crearan bombas nucleares y no lo lograron. Simplemente esta familia coreana de Corea del Norte, que son los dueños de esas tierras y de esas conciencias, pues ellos dijeron no, no vamos a detenernos. Pero aquí la pregunta que nos tenemos que hacer, sobre todo cuando le dicen a Irán, ok, tú puedes desarrollar el uranio, tú puedes tener energía nuclear, pero no la puedes utilizar para fines bélicos, ¿no? Aquí la pregunta es, a ver, ¿qué le da derecho o qué argumento puede esgrimir Estados Unidos, que es el segundo tenedor, por así decirlo, de bombas, de ojivas, después de Rusia, en el mundo, a otro país que no la produzca, ¿no? Sabemos que ahora ya lo tiene Pakistán y creo que la India, y bueno, ya son muchos, por supuesto, muchos países europeos, los más fuertes, como Alemania, Inglaterra, Francia. Todos ellos tienen ojivas nucleares. ¿Por qué unos sí tienen y sí se les permitió desarrollar para fines bélicos y por qué Irán no lo puede hacer, como tampoco querían que lo hiciera Corea del Norte? Son de las preguntas que uno se tiene que hacer todos los días. Por último, quisiera recordar nada más, a lo mejor tú no lo tienes presente porque eres muy, muy joven, mi querido Vicente, pero los maestros, Jaime y Paco, seguramente recordarán al piporro. Y yo me acuerdo mucho cuando el piporro se refería al chisme, ¿no? Y decía, en una canción decía, es que sale chisme y se va y se va y se va y ahí va el chisme, y ahí va el chisme. Bueno, es lo que está haciendo la oposición en México, creando mentiras, creando chismes, que por supuesto no tienen ningún fundamento, y lo hacen con el propósito de lastimar, pero quiero insistir, aprovechando que no hay consecuencias, ¿no? Y que se puede decir lo que sea. Noroña estoy seguro que va a denunciar, ¿no?, a esta gente y eventualmente, pues quizá la penalidad máxima sea que vaya el chismoso, que vaya a la Cámara de Diputados y lo obligue a decir públicamente que le pide perdón, ¿no? Eso es lo que ha pasado y eso no debe de seguir sucediendo. Debemos de parar esta mentira, estas calumnias, las debemos de parar de inmediato. Bueno, pues yo soy Norman F. Pearl, como ustedes saben, me encuentran en X y también me encuentran, tengo 2 cuentas en Facebook que uso diariamente y en donde pues podemos tener buenos intercambios. Muchas gracias a todos, muchas gracias Vicente, Jaime y Paco. Y para despedir a los maestros, pues ayúdenos con los likes, dele clic al dedito hacia arriba, dele clic al pulgar hacia arriba para que no nos esconda YouTube. Gracias, Jaime. Gracias, Paco. Gracias, Norman. Sigamos dándole la lluvia de likes que necesitamos en esta transmisión en vivo y en directo. Déjeme saludar a Molay Maza Ontiveros, al maestro Molay Maza Ontiveros, que ya está listo también para dejar la víbora chillando, porque mientras estamos al pendiente de lo que ocurre en Irán, que no se nos olvide el tema Cuba, porque hay muchos frentes abiertos.